Bueno, cordial saludo, queridos estudiantes de grado sexto. Me complace acompañarlos a ustedes durante este proceso musical que estamos llevando a cabo en el colegio. Y adicional a ello, pues quiero presentarles a ustedes este video tutorial que nos servirá como insumo para el desarrollo de la rúbrica del criterio de la rúbrica que nos habla sobre la construcción de un mapa conceptual basados en la música de la prehistoria y la evolución de la música en las primeras civilizaciones. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta muchísimo el taller formativo que les fue enviado. Ahí está todo el contenido explicado. Unos links, se encontrarán también unos links en la parte inferior del taller que les ayudará a reforzar sus conocimientos mediante unos videos recomendados y por supuesto pues invitarlos a que se encuentren o estén en las clases virtuales como tal, pero sin embargo en los talleres está la información pertinente para ello. Cabe anotar que debemos tener en cuenta los conceptos que ya hemos aprendido en el primer momento del periodo, en el primer criterio de la rúbrica, como son pulso, ritmo, melodía y por supuesto el uso de nuestra voz. Estos conceptos son muy importantes porque bajo la evolución de la música vamos a entender un poquito de dónde nacieron estos conceptos y cómo lo aplicaron estas distintas civilizaciones dentro de su cultura, dentro de su música, dentro de su sistema musical, por decirlo así, y dentro de su contexto en el cual lo usaban. Por ende, como cualquier inicio, desde lo más prehistórico, más primitivo, inició con algo tan elemental como es la voz. Por eso vamos a tener en cuenta esos conceptos para que en los momentos que ingresemos a esos links que se compartieron, escuchemos la música, durante las clases estemos interactuando con el docente, pues asociemos y apliquemos también esos conceptos de pulso, ritmo y melodía que ya lo tenemos en esa situación o en esos contextos como tal. Bueno, en este tutorial no me voy a centrar en la parte conceptual del tema, en la parte explicativa del tema, de los conceptos, de los contenidos, puesto que ustedes ya lo tienen dentro de su taller que fue enviado, su taller escrito. Pero sí quiero explicarles un poquito qué deben tener en cuenta ustedes para el desarrollo del producto de la rúbrica que se les solicita o el criterio de rúbrica que se les solicita para la construcción de este mapa conceptual. Antes de ello, quisiera compartir con ustedes la siguiente información. Ustedes para la construcción de este mapa conceptual deben tener unos referentes amplios, un concepto amplio, un concepto macro, por decirlo así, que tiene que ver con la evolución de la música desde la prehistoria. Deben tener muy en cuenta los años, deben tener en cuenta el tiempo en que surgieron o se desarrollaron estos periodos de evolución musical y por supuesto deben tener en cuenta como unas características esenciales que todas las civilizaciones la tuvieron en común. Esto para la construcción de su mapa conceptual. Cabe notar también que nosotros vamos a trabajar durante sesiones, es decir, como comenzamos el proceso de alternancia, no nos encontraremos una hora únicamente por todo el nivel, sino por cursos vamos a encontrarnos en las diferentes sesiones. Vamos a tener 3 sesiones por semana. Estas sesiones es importante que las llamemos sesión A, B y C de la semana 6 y A, B y C de la semana 7, es decir, tendremos en total 6 sesiones o encuentros. Para la construcción y para cuando estén dentro de sus clases virtuales es importantísimo tener estos referentes conceptuales atentos para que usted pueda sacar la mejor o la mayor información, la más importante, que es la que me interesa que usted empiece a manejar. Es decir, por medio de la evolución musical
desde la prehistoria vamos a ver unas distintas civilizaciones. Hay muchísimas civilizaciones que dejaron datos históricos desde su desarrollo musical, de manera oral o algunos escrita, pero digamos en estos encuentros vamos a analizar a 3 civilizaciones como tal, que serán las civilizaciones hebrea, la civilización mesopotámica, que encierra varios pueblos, y la civilización griega, que tiene conexión con la parte romana. Entonces lo vamos a tener muy en cuenta, y en cada una de ellas, para que esté dentro de su mapa conceptual, debe estar el contexto histórico de cada civilización, debe estar la influencia musical y ojalá acompañado con imágenes, que es lo que nos interesa conocer mucho de su influencia musical, el tipo de melodías usadas, se van a dar cuenta que ellos utilizaban diferentes tipos de melodía, el uso de la música, me refiero a con qué fin, es decir, para qué usaban la música, en qué momento la utilizaban, cuáles eran sus inspiraciones para poder hacer este tipo de música. También vamos a tener en cuenta los instrumentos. Estas 3 civilizaciones o todas las civilizaciones tienen los tipos de instrumentos en común, como son los instrumentos de percusión, están los instrumentos de viento y están los instrumentos de cuerda. Entonces, estos son los instrumentos que vamos a tener muy en cuenta para la realización del mismo. Para el mapa conceptual que ustedes deben desarrollar, el mapa conceptual tiene diferentes niveles, diferentes rutas jerarquizadas. Es decir, el primer nivel es el concepto macro, que ya lo conocemos, que es la música de la prehistoria, la evolución de la música. Ese concepto macro desenvuelve o empiezan a salir alguna información de interés, que es información que tiene que ver con las civilizaciones que vamos a trabajar. De ahí ustedes van a tener en cuenta esas civilizaciones y desde cada concepto, por decirlo así, desde cada concepto se van a desplegar las características que antes les dejé mencionadas en el tutorial. Recordemos, chicos, para que cuando ustedes hagan el mapa conceptual deben utilizar conectores, importantísimo, conectores. El mapa conceptual desglosa la información de una manera muy rica y muy concreta. Entonces es importante que los conectores como el, es, la, esos, con, por, etcétera, estén presentes en nuestro mapa conceptual. Cuando lleguemos a los cuadros conceptuales como estos, por favor, sean 1, 2, máximo 3 palabras claves que ustedes hayan identificado durante el proceso de estudio del taller escrito o durante el proceso de las clases virtuales. Entonces es importante que utilicen palabras concretas que puedan sintetizar de una manera clara el concepto que estamos desglosando, que es la música en la prehistoria. Entonces, tengamos muy en cuenta, chicos, esto. Vamos a estar supremamente conectados, supremamente concentrados en la información que tenemos, en los links que en el taller les estoy sugiriendo en la parte inferior para que usted alimente su proceso allí en casa, en lo que tenga escrito el taller y por supuesto en las clases virtuales. Eso sería, chicos, no les quito más tiempo. Recuerden el concepto de pulso, melodía y timbre para que lo tengamos en cuenta, puesto que vamos a tener mucha de esa información implícita de las características de la música en estos pueblos que vamos a estudiar. Entonces, chicos, para finalizar este pequeño tutorial, que el fin es explicarles cuál es el producto que deben tener y lo que deben tener en cuenta para el desarrollo, aquí les dejaré una muestra de un instrumento musical antiguo, por decirlo así, construido bajo el concepto de la antigüedad en arcilla, mírenlo, y es un instrumento de viento que podemos tener.
Miren cómo suena. Entonces este es un pequeño ejemplo sobre la música de la prehistoria y vamos a profundizar mucho en ese concepto y la idea es que usted en su producto, en el mapa conceptual, pueda sintetizar toda esa información. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y este es el tutorial del día de hoy. Nos vemos en clase. Bendiciones. Bye bye.